Televidentes del canal TRON, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Oriente Noticias, que como siempre, desde esta zona de frontera, desde la capital norte santanderiana, tenemos para todos ustedes, nuestros televidentes, Oriente Noticias con temas de importancia, sobre todo con lo que repercute a esta zona de frontera. 2 años de cierre. Hablaremos con invitados especiales sobre un análisis minucioso de lo que ha sido estos 2 años para Cúcuta, sobre todo, y para los municipios del área metropolitana. Vamos a entrar en contexto con el siguiente informe. El 19 de agosto del 2015, el presidente Nicolás Maduro decide cerrar la frontera, luego de que 3 militares venezolanos fueron atacados a tiros en Ureña. Sin embargo, terminando el plazo de esos 3 meses, Maduro decidió mantener la medida de manera indefinida, clausurando también las fronteras con el estado Zulia y Apure. A la par con esta orden, el gobierno venezolano ejecutó controles para atacar los problemas de inseguridad en esta zona con el argumento de acabar con el paramilitarismo colombiano. Eso originó la deportación de más de 2.000 connacionales y el retorno voluntario de otros 20.000 por miedo a represalias. Ese panorama se vio reflejado en una crisis económica social en norte de Santander, por lo que la administración del presidente Juan Manuel Santos debió habilitar unos 18 albergues y decretar la emergencia para atender a los damnificados, pues la mayoría de colombianos tuvieron que regresar solo con lo que tenían puesto. Quienes vivían en el cordón fronterizo del lado venezolano y quisieron rescatar sus pertenencias tuvieron que atravesar caminando el río Táchira. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo y las relaciones entre ambos países se tensionaron. Las primeras reuniones que se dieron entre las delegaciones de Colombia y Venezuela no dieron muchos resultados y esos encuentros pocos se han vuelto a programar. El comercio nacional decayó, los empresarios de ambos países han resultado gravemente afectados y muchas familias dejaron de verse por las dificultades que acarrea transitar por los cordones humanitarios fronterizos acordados por los gobiernos. Bueno, televidentes, estos 2 años de cierre de frontera para muchos ha sido perjudicial, para otros no tanto. Sin embargo, los análisis los vamos a hacer acá con especialistas sobre eso. Para eso le damos la bienvenida al presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, al doctor Carlos Luna. Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Astrid, y a todos los televidentes. Un saludo muy especial y un saludo muy especial también a mi compañero aquí de esta mesa tan importante, el doctor Neira. Claro, sí, así como usted lo acaba de señalar, el doctor Neira está con nosotros, es un importante dirigente gremial que ha estado acompañándonos en muchos eventos o actividades de Oriente Noticias con el fin de aclarar la situación económica de nuestro departamento y sobre todo de Cúcuta, del área metropolitana. Doctor Manuel Neira Rey, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco el Manuel y me le dejo en José. José. Muchas gracias, muy amable. No, la verdad que yo pienso que esta oportunidad que ustedes dan no solamente es trascendente, sino que es urgente. Nosotros no podemos perder bajo ningún aspecto la trascendencia e importancia que tiene la frontera. Nosotros estamos ubicados en una posición geoestratégica que la debemos aprovechar y unir a todos los sectores sin discriminación ninguna. Claro que sí. 2 años de cierre fronterizo. ¿Qué conclusiones ha llegado a la Cámara de Comercio como uno de los importantes gremios del norte de Santander? Ustedes hicieron un análisis minucioso, expusieron más o menos pues cuáles han sido esas pérdidas económicas que se han generado en esa región. Sí, claramente hemos sido impactados, claramente la ciudad es otra desde el año 2015 a la Cúcuta del 2017. Nos hemos impactado en los temas de desempleo, hemos crecido 2 puntos desde el año 2015 al 2017, 2 puntos en estos 2 años. La informalidad se mantiene en los históricos, que es los primeros lugares, lamentablemente, de las ciudades con mayor informalidad. Y lo que estamos planteando es un tema digamos, de afectación en el tema de desplazamiento laboral y de algunos sectores que se han visto afectados en las ventas, en la reducción de la contratación de sus empleados, una afectación clara y un impacto claro del cierre de la frontera. El cierre de la frontera, ¿directamente a quién ha afectado? Directamente ha afectado al sector de servicios, al sector minero, claramente inicialmente porque los que salían por Venezuela tuvieron que hacer un cambio obviamente en su modelo de negocio para poder salir por Colombia, con los beneficios que le dio el gobierno en el tema de los peajes, de cupo de combustible económico para poder salir y tarifas diferenciales en los puertos. Lo fundamental, más allá, digamos, de los sectores que han sido afectados, es ver y proponer
qué estrategias planteamos como región para salir adelante. Yo creo que se hizo una primera parte y hay que reconocer que el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, ya hizo un control de las personas que han llegado, ya sabemos, ya tenemos unas cifras, cosas que antes no se hacía, ahora tenemos que integrar laboral y económicamente a esa población de colombianos que están llegando, hijos de colombianos con derechos y de venezolanos legales, que estén obviamente en las condiciones legales para generar una integración laboral y económica, que es el siguiente paso y es lo que queremos proponer y hemos propuesto desde la Cámara de Comercio en el balance que estamos haciendo el día de hoy también a toda la ciudad y a los empresarios de la ciudad. Claro que sí, doctor Neiro. ¿Usted cree que ese cierre de frontera en algo sacudió a esta región norte santanderiana para bien? ¿Usted cree que no ha habido sacudón? Aquí lo que ha habido es un terremoto. Y la situación de la región tiene que cambiar. Y aún más, yo manifiesto que si no creamos, le comentaba hace un momento al doctor Luna, una comisión extraordinaria y especial fronteriza al más alto nivel, debería existir de carácter bilateral. Pero como las dificultades han sido enormes en Venezuela, deberíamos crearla inicialmente en Colombia. ¿Para qué? Para analizar el potencial que nosotros tenemos. No solamente lo que dije antes de la ubicación geoestratégica, sino que nosotros somos inmediatos, Colombia y Venezuela, a múltiples proyectos. Se nos olvida, por ejemplo, que nosotros tuvimos el Triángulo de Oro Maracaibo, San Cristóbal, Cúcuta. Por ahí exportamos quina, añil, cacao, hace muchos años. Por ahí se entró el ferrocarril y tuvimos ferrocarril. Por ahí se hicieron, y el café a Colombia entró por ahí. O sea que tenemos unas posibilidades inmensas. Si nosotros trabajáramos en común y teniendo ese enfoque, nosotros presentamos unas propuestas a Venezuela, la tiene la Cancillería colombiana y venezolana, ¿de qué? De crear parques industriales y tecnológicos, zonas francas especializadas, una zona aduanera para maquila, porque el problema de Venezuela es empleo y el de Colombia también. Entonces lo que nosotros tenemos que conjugar es la atención de frontera. Si se pierde la atención de frontera, el perjuicio de Cúcuta es enorme, porque aquí podemos crear bancos colombo-venezolanos, podemos crear un acercamiento internacional que nos hace falta. El aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto solamente está viajando, se están haciendo vuelos a Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá, y el exterior, estamos moviéndonos, que como necesitamos con el exterior, estamos ubicados exactamente, ¿por qué no hacemos una reestructuración de eso? Además, si no nos movemos integralmente en este instante, el perjuicio de Cúcuta es supremamente grave, no solamente en la creación de empleo, sino en una disminución de la importancia y de la trascendencia que podríamos tener en una conjugación con Venezuela. Yo creo que debíamos mirar más a Venezuela y extenderle la mano. Ayudémonos, pensemos en que Venezuela tiene que tomar su propia determinación como quiera, pero conjuguemos esfuerzos, porque de lo contrario perdemos importancia local, regional, nacional, binacional y mundial, porque la ubicación nuestra es supremamente importante. Muy importante, así es, pero otros de los afectados realmente ha sido el comercio en la capital norte santanderiana. Por eso Raúl Garzón estuvo analizando junto con la Federación Nacional de Comerciantes acá en norte de Santander cómo va un balance pues durante estos 2 años de cierre de la frontera. Raúl Garzón, muy buenas tardes y adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues desde el cierre de la frontera hace 2 años, pues uno de los impactos más importantes que tuvo esta situación es el tema del comercio exterior, debido especialmente en el sector minero y carbón, ya que este era uno de los pasos importantes para mercados internacionales de estos sectores comerciales, y también la caída de los diferentes, siendo este uno de los mercados naturales para esta zona de frontera. A las confecciones se está penetrando, se está poniendo la marca de Cúcuta, se vuelve a imponer. Calzado lo mismo, habíamos perdido esa preponderancia de Colombia y Universal sobre la marca Cúcuta Calzado. Como el carbón perjudicado o el sector de transporte también se ha visto perjudicado. Pero ante el éxodo de venezolanos que se ha incrementado recientemente, lo que más ha impactado es el tema del empleo. Por eso siempre se ha solicitado políticas importantes tanto a nivel gubernamental como a nivel nacional. En la importancia de crear empleo, de crear empresas, de crear industrias, empleos fijos. Hay una presión sobre el mercado laboral, digamos, la llegada de colombo-venezolanos, de venezolanos generan una presión específicamente en el mercado laboral y sobre todo en la informalidad. Pero lo que sí están de acuerdo estos expertos es que ya
los empresarios y también la parte gubernamental debe tomar conciencia de que esto ya es una realidad, se vive con esto y también se deben tomar estrategias para poder fortalecer los sectores comerciales. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con este especial de Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl, muchas gracias, José, y muy buenas tardes. Pues televidentes, ya la situación del cierre de frontera ya se dio, ya conocemos cuáles han sido los perjuicios, cuáles han sido las situaciones complicadas que ha vivido esa zona de frontera. Pero desde la Cámara de Comercio hay propuestas. ¿Cuáles son realmente, doctor Carlos? Astrid, yo creo que hay que ir más allá, digamos, de lo que ya se hizo y hacer un planteamiento de integración laboral y económica, como hemos dicho. ¿Cómo que creemos que lo debemos hacer? Más allá del trabajo que ya ha hecho la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay que hacer un trabajo con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Comercio Exterior, desde el sector productivo y el sector de mejoramiento de los indicadores laborales de desempleo y de informalidad. Y en ese sentido creemos que hay que integrar no solamente, obviamente, la ciudad de Cúcuta y la zona de frontera, sino también todo el país. Creo que aquí hay que redireccionar una gran parte de la población colombiana que llega a sus regiones de orígenes y aprovechar algunas actividades económicas muy puntuales que pueden generar empleo en el tema de la zona cafetera para recoger café. Aquí hay algunos actores que han aportado, digamos, una propuesta que es los carboneros están en disposición de contratar gente, los arcilleros, los palmeros. Creo que hay que integrar al Ministerio de Comercio Exterior, al Ministerio de Trabajo con la región para plantear un plan piloto que se replique en todo el país. El problema de la migración de colombianos y venezolanos es de todo el país y en ese sentido me parece fundamental que podamos hacer esa propuesta y construirla. Propuestas como exención de los parafiscales para que las empresas puedan contratar más gente. Hay que ser unas propuestas, digamos, audaces y que en ese sentido queremos hacerlo. Tenemos propuestas y vamos a plantear una mesa con el Ministerio. ¿Ya se han presentado algunas a estos gremios, como un llamado de pronto? Nosotros ya hicimos un llamado, obviamente, a algunos sectores en los estudios que hicimos y hay una oferta y una posibilidad de contratarlo. Pero eso tiene que ser a nivel nacional. Estamos hablando de miles de personas que están llegando, de colombianos y venezolanos, y que legalmente estén instalados para ofrecerles esa oportunidad y que se integren laboral y económicamente, no solamente en el tema de migración, sino en la posibilidad de generar ingresos para sus familias y obviamente para generar una solución que queremos todo en el tema de la migración. Igualmente se tiene que seguir con ese trabajo minucioso por parte de cada uno de los habitantes de esta zona de frontera para superar esa crisis o esa difícil situación que vive nuestra región. Bueno, televidentes, y con ese mensaje de Tejiendo Futuro también llegamos a nuestro final pues, de este primer bloque cuando estamos analizando lo que ha sido esos 2 años de cierre de frontera. Doctor Carlos Luna, un mensaje como final para todos nuestros televidentes sobre esta situación que se vive en Norte de Santander. El mensaje, Astrid, para todos los televidentes y para todo el país, los que nos ven, tenemos un impacto claro por el cierre de la frontera, hemos sido afectados, la ciudad es otra, pero tenemos todas las posibilidades ciertas para salir adelante y es un trabajo, como bien lo dice el doctor Neira, en equipo y tenemos que ser propositivos, no solamente quejarnos y una lista de necesidades, sino propuestas. Y en ese sentido estamos trabajando desde la Cámara de Comercio de Cúcuta y una propuesta para toda la ciudad, para todos los actores y también para el Gobierno Nacional. Con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio Exterior y la Cancillería esperamos poder plantear unas soluciones concretas a esta situación de impacto que estamos hablando. A mí no me gusta hablar de crisis. Así como hay situaciones que están muy difíciles en la ciudad, hay gente haciendo temas muy interesantes y hay gente haciendo esfuerzos, el sector privado, el sector público. Estamos trabajando en el tema de la zona franca, estamos trabajando en el tema de infraestructura con el acueducto metropolitano. Creo que aquí hay cosas importantes que se están haciendo, pero hay que integrarlos laboral y económicamente a los colombianos y a los venezolanos. Nos tocó asumirlo y vamos a asumirlos con responsabilidad. Dejar de quejarnos, una muy buena frase y además también hacer equipo. Doctor José Neira Rey, José, mil gracias por estar con nosotros. ¿Cuál sería su mensaje final? Por encima de cualquier circunstancia, unirnos, trabajar en equipo, asociarnos, buscar la perspectiva que nosotros tenemos. Aquí hay un potencial inmenso. Analicen la persona que nos está escuchando el mapa de Colombia. Los costeños se peleaban Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Ahora se unieron y trabajan por la costa atlántica. Los antioqueños dominan el panorama central del país. En el oriente se está buscando el mejoramiento de las acciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros para el bloque nororiental de Colombia? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos proyectamos? Se está perdiendo Venezuela, se está afectando a nosotros. Entonces, por encima de cualquier circunstancia, unámonos, trabajemos en equipo, busquemos
disciplinariamente, evaluación, investigación, y verá que salimos adelante porque el futuro puede ser más importante de lo que la gente se imagina. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Luna, gracias por acompañarnos, doctor José Neira Rey, mil gracias por estar con nosotros, y televidente, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más invitados analizando sobre esos 2 años de cierre de la frontera. Bueno, televidentes, gracias a ustedes por continuar con nosotros en esa emisión especial de Oriente Noticias generada desde la capital norte de Santandereana, hablando sobre los 2 años de cierre de esta zona de frontera. 2 invitados más me acompañan a esa hora de la tarde, el doctor Ciro Ramírez, presidente del Comité Intergremial de Norte de Santander. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Astrid. A la orden aquí como siempre, para atendiendo tu invitación. Yo sé que sí, siempre contamos con usted. Y también nos acompaña Ramiro Landines Suárez, politólogo, y quien hablará con nosotros sobre esos temas tan esenciales, sobre ese cierre de frontera, 2 años ya que se registran en nuestro departamento. Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Astrid, y aquí presente para hacer el análisis correcto. Claro que sí, pero ahora vamos a saludar a Samir Casillo, quien se encuentra desde el municipio de Villa del Rosario, un municipio fronterizo que también se ha visto muy afectado con ese cierre de 2 años de la frontera. Pero que sea Samir, junto con sus invitados, que nos cuenten cuál es el balance que entregan desde esa población norte santandereana. Samir, muy buenas tardes y adelante. Así es, Astrid, muy buenas tardes. Pues ya se cumplen 2 años del cierre de frontera, los pasos fronterizos legalmente habilitados entre Colombia y Venezuela. Y uno de los municipios más afectados, sin duda alguna, ha sido el de Villa del Rosario. Y hasta ahora me encuentro desde el despacho de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario con Pepe Ruiz, quien hace un balance y un diagnóstico de lo que ha sido estos 2 años de frontera y lo que compete para Villa del Rosario el cierre. Buenas tardes, alcalde. ¿Y cuál es ese balance que usted nos entrega aquí en Oriente Noticias? Buenas tardes, un saludo para usted y para todos los oyentes de TRO. Pues la verdad es un balance muy negativo, nada podría esperarse diferente a eso. Afortunadamente pues hemos tenido pues la ayuda de la iglesia, que está mitigando de alguna manera, tiene focalizado algunas problemáticas de la frontera y lo que nosotros hemos ido ayudando. Pero la situación es complicada, el desempleo ha aumentado, la seguridad en el municipio sí ha mejorado, pero lo que corresponde a la raya fronteriza entre la lucha por las bandas criminales por los pasos ha aumentado. Alcalde, actualmente, ¿cómo ha sido la atención por parte del municipio hacia los venezolanos? Porque se ha acrecentado la crisis y el éxodo se ha visto sobre los pasos internacionales. Bueno, de hecho, aquí lo que se ha hecho es, por ejemplo, los colombianos que han llegado donde sus familiares, los hemos incluido ya en las bases de datos del SISBEN. Entonces lo que queremos abrir es un albergue de manera temporal para que las personas, cuando alcanzan a pasar la frontera con sus maletas, no duerman en la calle, sino llevarlos allí. Bueno, alcalde, muchas gracias por atendernos. Gracias a usted y la verdad que agradecerles por la presencia y por estar atentos de esta situación que se vive en el municipio de Villa del Rosario. Bueno, Astrid, otra de las peticiones que hace la alcaldía del municipio de Villa del Rosario al gobierno nacional a través del departamental es la construcción de la subestación de policía para que haga la atención humanitaria y mejor la atención integral sobre el puente internacional Simón Bolívar. Me despido desde el despacho de la alcaldía de Villa Rosario. Usted continúe con más de Oriente Noticias. Samir, o sea, muchísimas gracias y también muy buenas tardes para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes que desde Villa del Rosario están conectados con Oriente Noticias. 2 años de cierre afectados a algunas poblaciones. Lo cierto es, como lo decíamos en el primer bloque, no podemos quedarnos en la queja, en lo que dolió, en lo que ha causado, sino hay que seguir adelante con ese tema. Pero hay una situación que se está presentando y por eso tengo acá al doctor Ciro para que me diga usted como representante de los gremios en Norte de Santander, ¿cómo está viendo esa situación de la llegada de venezolanos que se están quedando en las calles de nuestra ciudad? Bueno, yo tengo un concepto un tanto diferente a todo el mundo. Yo creo que allá escogieron un modelo económico de vida diferente al nuestro. Allá están en un socialismo del que llama el compañero aquí de izquierda y aquí seguimos con el modelo capitalista. Primero hay que respetar eso. Segundo, como hay un diferencial económico bastante grande, como nunca nos lo habíamos imaginado, las gentes, digamos, de estrato medio hacia abajo se han venido a Colombia a buscar, digamos, su forma de vida.
A mí no me digan que la gente que viene a Cúcuta viene con ideas, digamos, ideológicas. Si tuvieran ideas ideológicas, habían quedado allá, digamos, defendiendo su grupo y su demás. No, los que vienen aquí es buscando un mejor-estar personal para la familia y poder, en ese diferencial económico que nombraba, buscarle las soluciones a sus familias. La mayoría de la gente habla uno con ellas, han dejado allá su mujer, sus hijos, sus papás, parte etcétera. de sus seres Entonces queridos. ellos se bajan mandando lo que pueden para allá. Lo que me preocupa sí es que con ese cuento de la tarjeta fronteriza se nos está quedando mucha gente que, entre otras cosas, a veces tienen como una característica de que no buscan el trabajo, sino que buscan es como una manutención que la comunidad y los gobiernos municipal y departamental deben darles. Eso me preocupa si nos quedan aquí. Por eso critiqué la venida hace 2 semanas de la señora ministra de Relaciones Exteriores, porque no trajo ninguna solución. Hemos debido determinar ya que la gente hay que, como personas de paso, había que ayudarlas, solventarles sus necesidades y ubicarlas, si iban para el interior del país o iban para otros países. Hemos visto cómo principalmente las empresas de transporte terrestre no tienen cupos para el interior. O sea que hay mucha gente que viene buscando sus familias que hace mucho tiempo se quedaron aquí. Eso está bien. Lo malo es que se quede una pobrecía ahí haciendo colas en las principales parques, en las principales glorietas, y entonces eso ya nos está volviendo una carga onerosa, porque nosotros tenemos una población flotante a la cual no hemos podido en los últimos años darles una solución laboral. Eso es muy cierto, por eso la Alcaldía de Cúcuta viene desarrollando ya actividades junto con la Iglesia Católica para lograr que la alimentación a los venezolanos no se dé más en los parques. No es que esté prohibida, es que van a buscar canalizar a través de la Iglesia Católica otros lugares, otras zonas especiales para entregarle alimentos a los venezolanos y que no se nos convierta de pronto en una mendicidad como se está registrando, y también en un desorden público como se ha venido registrando lamentablemente en calles y parques de la ciudad. Sí, pero aparte de eso, el municipio, el departamento, la Cámara de Comercio, el SENA, las universidades deben hacer una investigación muy rápida entre esa población, a ver qué saben hacer, qué oficio desempeñan, y entonces los van orientando hacia la parte productiva. Pero lo que usted decía hace un momento, tenemos una población flotante en Cúcuta. Antes de que llegaran los venezolanos, un desempleo bastante grande. Cúcuta sigue siendo una de las ciudades de informalidad más altas en el país, y esa es una problemática. En materia política, ¿cree usted, doctor Ramiro, que si sigue presentándose esa situación en Venezuela, políticamente pueda seguir afectando y que los venezolanos sigan llegando más a Colombia? Totalmente de acuerdo con su punto, Astrid. Si sigue la inestabilidad política del país hermano, habrá más migración y más desplazamiento, no solamente a la ciudad de Cúcuta, sino al interior del país también. Ya en Bogotá hoy se están quejando porque hay muchos venezolanos en las calles bogotanas. Pasan por Cúcuta, van a Bucaramanga, van a Bogotá, porque están buscando, como decía el doctor acá, pues un bienestar personal. Aquí ningún venezolano se ha venido a implementar su ideología socialista, al contrario, han venido huyéndole, pero no le huyen a la idea ni le huyen a la ideología, le están huyendo a la situación por la que está pasando allá, de inestabilidad política, de desmanes, de desórdenes y de posiblemente una guerra civil, que esperamos que no se dé, pero es latente el temor de una guerra civil en Venezuela. ¿Pero qué pasó? ¿En qué momento hubo ese colapso, digámoslo así, en materia política en Venezuela, cuando la misma Venezuela había escogido en su momento a Hugo Chávez Frías como su presidente? Eso es dependiendo del modelo económico que ellos venían implementando. Durante toda la vida Venezuela ha tenido crisis, y ha tenido crisis siempre que el petróleo baja de precio, porque ellos sustentan su economía en los ingresos del petróleo. Cuando hay el boom de los precios y cuando hay el boom petrolero, pues todo está muy bien en Venezuela, sin importar que haya guerra económica de la oposición o que haya guerra económica de los países capitalistas. Venezuela es sostenible siempre y cuando el petróleo esté con precios altos. En el momento que baja el petróleo, pues hay crisis porque hay desabastecimiento y se siente más la guerra económica que hay dentro del país, porque no es mentira
que muchos empresarios dejaron de producir porque el modelo que implementó Chávez no los dejaba ganar la cantidad de dinero que ellos pensaban ganar. Entonces las ganancias eran mínimas y a ningún empresario le interesa invertir 1.000 millones de pesos para ganarse 50. Si ellos invierten 1.000 millones, tienen que ganarse 500 o 1.500. Sí. En el modelo que implementa Chávez dice, usted puede ganar plata, pero sin explotar a los trabajadores, entonces todas las ganancias tiene que reinvertirlas o tiene que distribuirlas en los trabajadores. Eso no le gustó a los empresarios y dejaron de producir. Entonces, bajan los precios del petróleo, el gobierno no tiene la capacidad de comprar y de seguir subsidiando al ciudadano de a pie y por lo tanto viene la escasez y los venezolanos con hambre buscan pues comer como cualquier otro ser humano y lo más cercano a ellos era Colombia y Cúcuta en la frontera. Yo le diría una cosa, Astrid. Dígame. Creo que el compañero de SEDME acaba de decir algo muy importante. Los responsables del problema en Venezuela son todos los venezolanos. Allá no se pagan impuestos, allá no se pagan servicios públicos, allá los elementos de la canasta familiar que llamamos nosotros son muy baratos, son subsidiados, etcétera, etcétera. Bajó el petróleo, como tú lo decías, inmediatamente vino la crisis. Encontraron a un Chávez, un Maduro y todo ese estamento sin capacidad administrativa. El tipo se sintió un ricachón y comenzó a botar plata porque nunca pensó que el petróleo fuera a bajar a esos precios que están en este momento. Entonces, para mí, todos tienen la culpa del problema económico en Venezuela. Además Venezuela también tiene el problema de la corrupción que vivimos nosotros. Porque yo estuve cercano al proceso de Chávez y Chávez decía, vamos a darle subsidios a la gente para que estudie, pero no eran subsidios, les ponían sueldo y la gente iba a todos los institutos a firmar asistencia para luego cobrar el sueldo. Nunca estudiaron. Y los empresarios o nuevos empresarios que Chávez les dijo, le voy a dar a usted el capital semilla y los daba en efectivo para que usted montara su empresa, muchos se comieron la plata y no montaron la empresa. O sea que tenemos que decir adicionalmente, que la corrupción también, claro. Adicionalmente, yo conozco casos en Ureña, el gobierno nacional les daba un cupo de 5.000 litros de diésel al mes para que pusieran a funcionar las máquinas, porque según ellos funcionaban con diésel, pero las máquinas funcionaban con electricidad. ¿Y cuánto pagaba la empresa por servicio de electricidad? Pagaban 100 bolívares. Y los 5.000 litros de diésel pues iban a la frontera a pasar por contrabando. Entonces ellos mismos se robaron el Estado, se comieron todas las ganancias del petróleo y ahora están diciendo que es culpa de Maduro o culpa de la oposición, cuando el mismo venezolano que recibía las ayudas y que toda la vida los ha recibido, se comió la producción del petróleo. Astrid, tú has visto en estos días una serie de colas largas. Y yo pregunté esto, ¿y ustedes quiénes son los venezolanos? ¿Y eso qué están haciendo? No, cobrando 500 bolívares que todavía les dan por salir con su pasaporte. ¿En las casas de cambios? Sí, no, en los cajeros de bancos y todo lo demás. Pero como dice el compañero de SED, en alguna oportunidad les daban $10.000 para salir del país. Cuando salían del país, todo lo venezolano. Usted iba a pasear por cuenta del Estado. Hoy todavía le dan 500 sin importar si era chavista o no era nada, chavista. Es que es por ser venezolano tenía derecho. Exactamente. Imagínense ustedes. Se comieron el país. Claro que sí. Conclusión, porque usted se me va de este bloque también. Doctor Ciro, ¿cuál puede ser ese mensaje final que nos deja este cierre de frontera? O sea, no es el mensaje a los cucuteños, es el mensaje que este cierre de frontera le ha dejado al norte de Santander. Siempre lo he dicho y en alguna oportunidad en un consejo comunitario se lo dije al presidente Uribe y se disgustó y me mandó callar allá en el Casino Internacional. Yo creo que los dos gobiernos tienen que sentarse a hablar. Es que aquí la frontera es común para todo el mundo. Nosotros no podemos seguir permitiendo siquiera que Chávez gruña allá y aquí le conteste Santos en otra forma. Y, claro, la afectación es para nosotros. Entonces, tiene que haber algo, como lo decía yo al doctor Luna hace rato, las cámaras de comercio reunirse, las de la frontera con la Cámara de Cúcuta y de pronto la de Valledupar, la de La Guajira, la de Arauca, en una reunión bastante seria con los gobernantes, por ejemplo, en la Villa del Rosario, para darle como una connotación histórica buena. Bueno, pues nosotros nos vamos a una pausa comercial nuevamente. Doctor Ciro, muchísimas gracias por haberme acompañado durante esa entrevista acá en Oriente Noticias, hablando sobre estos 12 años ya de cierre de frontera. Pero ya me paro. ¿Ya me paro? No, ya nos vamos a comercial. Nos vamos a una pausa, televidentes, y ya regresamos con más de Oriente Noticias. No, pero...
Bueno, televidentes, nosotros continuamos con Oriente Noticias. Ya a esa hora de la tarde saludamos a Heider Logato. Hemos venido hablando sobre la atención a venezolanos, cómo lo va a hacer el gobierno municipal, pero él nos entregará detalles de cómo ha sido esa atención a estos habitantes que están llegando desde el vecino país a ocupar de alguna u otra manera acá, esta capital norte santandereana. Heider, buenas tardes. Adelante con la información. Hola Astrid, televidentes, muy buenas tardes. Pues son por lo menos 1000 las personas que a diario se están atendiendo en el hogar de paso de Villa del Rosario. La diócesis de Cúcuta lleva 2 meses y medio entregando almuerzos de lunes a sábado a la población que ha migrado del vecino país Venezuela. Esta es una obra de nuestra diócesis de Cúcuta que encabeza nuestro pastor, nuestro obispo y todos los grupos apostólicos de la comunidad. Estamos vinculados en esta noble labor como es dar el almuerzo a nuestros hermanos venezolanos. La iglesia ha pedido la colaboración de las empresas públicas y privadas para seguir realizando esta labor social. Entonces necesitamos que tanto los entes gubernamentales como la misma iglesia, otros movimientos apostólicos y gente en común, empresas se vinculen a este trabajo. Por su parte, la Gobernación de Norte de Santander se ha vinculado a esta actividad. Como siempre, la Gobernación del Norte de Santander, en cabeza del doctor William Villamizar Laguado, y la gestora social, la doctora Cecilia Soler, apoyando todas estas actividades. Hoy es un día de bendición para esta comunidad que viene de Venezuela, muy cerca de Venezuela. Estamos apoyando este evento que realiza la iglesia, la diócesis de Cúcuta. Así que es una bendición grande poder atender cerca de 1000 personas que diariamente se acercan a este hogar de paso a recibir sus alimentos. Hoy la Gobernación del departamento se une a esta importante actividad. Los habitantes del vecino país que llegan a diario buscando un plato de comida agradecieron por este gesto a la comunidad en general. Bueno, a mí me parece excelente la ayuda porque la mayoría de los venezolanos andan sin comer y casi todos están pasando por la misma situación que estamos pasando todos. El alcalde de Villa del Rosario ya está gestionando una inversión para readecuar este lugar y que puedan ser atendidas estas personas que llegan del vecino país. Hasta aquí toda la información que registramos con la cámara de Leonardo Lemus, informó Heider Logato Cuadros para este especial de Oriente Noticias. Yo estuve con ellos, fue en sexto. Gracias, Heider. A usted muy buenas tardes también. Y es la información que tenemos sobre esta atención a venezolanos que se ha registrado en nuestra ciudad y en el área metropolitana. También se viene atendiendo por parte del alcalde de Villarrosario, de Los Patios, del Zulia, Puerto Santander, a las personas que vienen desde el vecino país. Bueno, Ramiro, hay una situación y es que piden una comisión de ministros. ¿Sí vale la pena que se dé una comisión de ministros para el norte de Santander para que analicen la situación de frontera? Bueno, yo creo que la situación de frontera la han analizado de tantas formas y tantas veces. 2 años ya analizando. Y se hizo hasta un COMPES de frontera y no ha solucionado nada. Y no ha solucionado nada porque nosotros, lamentablemente, nuestra economía la basamos en la frontera. En el momento que hay crisis fronterizo y en el momento que en Venezuela ya no es nuestro socio comercial principal, pues nosotros en Cúcuta y Norte de Santander somos los primeros en ser afectados. Pero porque dependíamos de la economía venezolana y no de la economía colombiana. Por lo tanto, que vengan a hacer una comisión de ministros no soluciona mayor cosa. Necesitamos medidas especiales y medidas inmediatas para solucionar lo que tiene la frontera y exactamente el departamento norte de Santander, porque si no tomamos medidas inmediatas, pero medidas de inversión al sector productivo de Norte de Santander. No podemos tener simplemente auxilios o no podemos tener simplemente subsidios para las personas que están llegando de Venezuela. Nosotros como ciudad capital tenemos un 18.5% de desempleo, o sea, la cifra más alta del país. Y llegan los venezolanos a una ciudad donde no solamente tenemos el 18.5% de desempleo, sino el 80% de informalidad. Entonces ellos llegan a generar un caos mayor. Nosotros vivimos en crisis desde el 2008, después de del boom de las exportaciones ficticias, sí, porque después supimos que eran ficticias, le ayudó al crecimiento del PIB y ayudó al crecimiento económico del país, pero después se dieron cuenta que había sido de mentiras, porque era simplemente aprovecharse de las relaciones con Venezuela, sí, para traer plata del vecino país.
Pero y eso se prestó para que hubiera corrupción en Colombia, porque sabemos que hubo más de 2.000 millones de pesos del recobro del IVA que fueron ficticios y por lo tanto nos afectó. Entonces, después del 2008, después de ese descalabro y después de esa mentira o esa ilusión de las exportaciones, pues venimos nosotros cada día agudizando más la crisis económica. Ahora, con la llegada de tanto venezolano, que dicen que ya han pasado 500.000 venezolanos, de los cuales pueden haberse quedado en la ciudad cerca de 100.000. Sumamos eso a un 80% de informalidad de nuestra ciudad, pues sabemos que obviamente hay un caos total. Y un caos que puede generar pues, problemas de salud pública, problemas de seguridad. Y también ha despertado algo de xenofobia en la gente de Cúcuta, porque la mayoría en medio de la crisis está pensando, pero nosotros ¿por qué debemos darle comida? Nosotros ¿por qué debemos ayudarlos con trabajo si no nos dan trabajo nosotros mismos? Y entonces ha llegado el caso que quieren que ya todos los venezolanos se vayan, y es más, yo creo que las medidas que están tomando preventivas las alcaldías de no dejar que le den a los venezolanos comida en la calle, también va encaminada a la seguridad de esa gente que ha llegado. Claro que sí, porque es que se han presentado brotes de inseguridad con ellos. Se puede prestar eso para que haya un envenenamiento masivo de los venezolanos que acaban de llegar. Bueno, la situación es la siguiente. ¿Cree usted que la dirigencia política de Norte de Santander no ha hecho lo suficiente? ¿No ha hecho de pronto o no ha tenido eco en el gobierno nacional para buscar una solución, entre comillas, para la zona de frontera? Bueno, yo creo que hay que ser pero muy sinceros en esto, y es que la clase política de Norte de Santander no tiene identidad y no tiene sentido de pertenencia con la región. Cada uno de nuestros representantes o congresistas tiene una maquinaria política y obedece a los intereses de esa maquinaria política y no obedece a los intereses de la región. Por eso usted ve que los senadores cada uno tiene su línea y cada uno tiene su equipo, y nunca en el Congreso se han unido para poder jalonar los recursos necesarios, sino que cada uno por su lado negocia o pelea con el presidente o con los ministros para traer ciertos recursos que los han traído muchísimos recursos, han traído muchísimas obras de infraestructura. Con este gobierno se trajeron un montón de vías que no se pensaba o que se planearon, pero que en el gobierno de Uribe fue imposible traer. En este se han traído, pero toda esa clase de inversiones se han dado por la presión individual de los congresistas con el presidente del gobierno nacional. No se ha hecho hasta el momento una unión de nuestros 9 congresistas para que sean 9 representantes del departamento unidos al gobernador, unidos al alcalde de la capital, presionando al presidente y sus ministros para que tomen medidas no solamente de choque, sino medidas estructurales para incentivar la producción en Norte de Santander. Porque acá no hay industria. Y lo que hablábamos pero siempre hubo industria. ¿Por qué hoy no hay industria? Si estamos hablando de que Coltejer va a quebrar por culpa del TLC que firmó Álvaro Uribe, va a quebrar en este momento. Sí. Porque era una industria poderosa en el país. ¿Pero dónde nació esa industria poderosa? Nació aquí en el departamento. A pesar de que era de unos paisas, nació aquí en el departamento Norte de Santander, nació en Cúcuta, porque nosotros fuimos una ciudad muy emprendedora y una ciudad industrializada mucho antes que Bogotá y otras ciudades. ¿Y qué pasó? Con el ferrocarril nuestro nosotros teníamos todo el modelo productivo que generaba demasiado empleo, y por eso Cúcuta era muy importante después de la capital bogotana en los 70. ¿Por qué pasó eso? Porque hubo el boom petrolero en Venezuela, llegaron los paisas, llegaron los costeños a ganarse la vida fácil, o por lo menos no tan fácil, pero la vida con el contrabando y con el comercio, y olvidamos y dejamos atrás toda la industrialización que traíamos. Difícil, sí, pero imposible no, volver a traer industria para la capital norte santandereana. Sí se puede, además que nosotros tenemos materia prima, ya sea la minería del carbón, ya sea la arcilla, o volver a invertir en el tema de la zapatería, los textiles, que nosotros siempre fuimos potencia a nivel nacional en textiles y en zapatos. Pues la situación complicada que se vive en Norte de Santander, ¿qué podríamos decirle entonces a los habitantes de esta zona de frontera, sobre todo por la gran necesidad de buscar mejorar la economía de esa región y sobre todo por encontrar un empleo? Bueno, nosotros lo que podemos hacer, primero que todo, es no perder la esperanza, saber que las relaciones con Venezuela están muy complicadas, pero que eso es transitorio, es temporal. O sea, Venezuela siempre ha tenido unas crisis muy duras, pero que como ellos tienen todo el petróleo, después volverán a salir de esa crisis.
por el momento, esperar que salga la crisis, pero también aprovechar esta crisis para avanzar y exigirle al gobierno nacional que haya las inversiones que tenga que haga las inversiones que tenga que hacer. Por ejemplo, ahorita vienen elecciones de Congreso de la República en 8 meses. Hay que saber elegir a la persona que nos va a representar en el Congreso para que jalone los recursos que sean para invertir en el desarrollo de la región. Pero luego viene el presidente de la República, entonces ¿por qué no analizamos en la época de Álvaro Uribe, 8 años, qué inversión se hizo en el departamento? Ninguna, no se hizo absolutamente ninguna inversión. Cuando llega Santos trae muchísima inversión en infraestructura y hubo unas medidas en algún momento de bajar el IVA para incentivar el comercio. Lo siguen pidiendo, ¿no? Y yo creo que sería una buena medida. Si ahorita le van a bajar el IVA del 19 al 5% a electrodomésticos en todo el país, sí, para activar ese sector comercial, pues podrían fácilmente los congresistas y el gobernador decirle al presidente vuelvan a hacer exención de IVA en la región para que nosotros podamos... Mejoraría algo, muy poco, pero lo haría, mejoraría. Bueno, la conclusión es que se necesita de pronto un poco más de apoyo y trabajo de la fuerza de la dirigencia política norte de Santander, pero también de los habitantes de esta región a buscar de pronto estructuras laborales propias. ¿Eso lo podría contar norte de Santander y sobre todo Cúcuta y el área metropolitana? Pues en medio de la crisis es donde vienen las nuevas ideas y la innovación. Yo creo que esta ciudad es una ciudad de gente emprendedora, de gente que sabe dónde está la plata, pero que se dedicaba a la frontera. Ya no está la frontera, seguramente ahora vendrán muchísimas ideas y muchísimas cooperativas y asociaciones donde la gente pueda salir adelante. Estoy seguro que nosotros, después de esta crisis, cuando se acabe la crisis de Venezuela, tendremos un modelo propio de desarrollo. Claro que sí. Cúcuta ya empezó a darse cuenta que con Venezuela no se podía contar actualmente. La política con Venezuela realmente va a seguir variando, se va a mantener de pronto de mal en peor, va a seguir creciendo la parte negativa en Venezuela que pueda terminar afectándonos. No, yo creo que la crisis de Venezuela no dura un año más, ya sea porque al fin puede negociar la oposición, o sea porque hay un cambio en el modelo de Venezuela, porque de todos modos van a haber elecciones ahorita y parece que la oposición va a participar. Entonces ya la presión política va a hacer que Maduro negocie o que Maduro haga concesiones o que simplemente la oposición vaya a ganar terreno y logre llegar al poder. ¿Qué es más factible? No dura más de un año esa crisis. ¿Y qué es más factible? Es factible que Maduro negocie y la oposición siente cabeza, también negocie y haya un proceso de, digamos, una coalición política alternativa mientras sean nuevamente elecciones de presidente. Yo creo que eso es lo que va a pasar. No dura más de un año, pero no podemos esperar a que eso pase. Necesitamos inversiones inmediatas por parte del gobierno nacional en la región. Claro que sí, no podemos sentarnos a esperar qué pasa con Venezuela. Hay Totalmente. que resurgir nosotros. Tenemos que olvidarnos de eso. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, Ramiro, por estar con nosotros. Un mensaje final de pronto a todos nuestros televidentes antes de partir pues de Oriente Noticias. Bueno, no, pues que sigamos nosotros siendo lo que hemos sido y es gente pujante. Colombia, gracias a Dios, tiene una gran diferencia con Venezuela y es que nosotros no dependemos del Estado, sino que cada colombiano depende de sí mismo. Los venezolanos viven del Estado y ese es el gran error. Así que Colombia tiene un modelo diferente y en ese modelo capitalista que nosotros tenemos produce que las soluciones se den en medio de las crisis. Claro que sí, Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un impacto socioeconómico ha generado ese cierre de frontera en norte de Santander. El balance ya ha sido entregado, pero por supuesto lo que viene es el trabajo que en equipo como norte santanderianos tenemos que hacer para poder salir adelante y avante ante esta situación. No más pensar en un vecino país comercialmente, sino en mirar cómo podemos crecer nosotros económicamente solos y ojalá con el apoyo del gobierno nacional. Televidentes, nos vamos a una pausa comercial. Ya viene toda la información deportiva con Manuel García y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos.